porque además de que era quien conducía fundamentalmente y quien diseñó desde antes el plan de gobierno que comenzaron a ejecutar, era quien realmente, además de conducir la economía, conducía al país y orientaba las políticas fundamentales. Antes de la intervención de Pilar, yo quería hacer solo una acotación que me parece importante. ¿Eso haría a PPK responsable de los éxitos, pero también de los fracasos del gobierno de Toledo? En todo momento ha asumido los activos y pasivos. Él no ha negado que ha sido presidente del Consejo de Ministros, no ha negado que ha sido ministro. Supongo que él tiene que asumir los activos y pasivos de ese gobierno, sobre todo mientras estuvo como ministro y mientras estuvo cogobernando. Es responsable, sí. Pilar, que tú también estuviste en ese gobierno, por cierto, o sea, no eres nueva. Bueno, yo soy funcionaria pública desde el año 75. Así, no eres nueva en el... Yo no soy una persona que me he improvisado y entré porque un gobierno me llevó. ¿Has visto de cerca el papel de PPK en el gobierno toledista también? Bueno, yo he trabajado en otra área, en el área del Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, porque soy abogada. Pero sí puedo contestarle a Javier. En primer lugar, es falso que quien estuviera preparando el plan de gobierno de Perú Posible en el 2000-2001 fuera Pedro Pablo. Pedro Pablo es norteamericano, sí, es cierto, tú mismo lo estás señalando. No ha renunciado a su nacionalidad y le debe total lealtad al gobierno norteamericano. ¿Por qué no renuncia? ¿Por qué no quiere renunciar? Porque tiene intereses fuera, ¿no? Que demuestre que realmente es peruano. Para ser peruano tienes que ser peruano para ser presidente, ¿no es cierto? Bueno, pero el que ha elaborado el plan de gobierno anteriormente y en esta oportunidad quien ha liderado siempre ha sido Lucho Thaís, y yo recuerdo el año 94, 95 y posteriormente Lucho Thaís con un grupo de técnicos siempre han sido los que elaboraron el plan de gobierno. Por supuesto que tuvieron asesores extranjeros para algunos casos y para determinadas áreas y sectores, pero no es el caso que el señor Kuczynski hubiera de ninguna manera participado en ningún plan de gobierno de Perú Posible. ¿Cuál fue la importancia en todo caso de Kuczynski en el gobierno de Toledo? Bueno, él fue uno de los 4 ministros de Economía, y cuando el doctor Alejandro Toledo se refiere a que lo va a permitir que el Ministerio de Economía y sea quien gobierne, se está refiriendo a lo siguiente, concretamente. Pero Pablo Kuczynski se opuso al aumento de los profesores, se opuso al proyecto Mi Vivienda, se opuso al programa Juntos, programas exitosos del gobierno de Alejandro Toledo, se opuso al Fondo de Defensa Nacional que se creó durante el régimen de Toledo, se opuso a varias de las acciones que el presidente Toledo tuvo que imponerse para que el ministro de Economía permitiera pues que gobierne de acuerdo a su programa. Es más, yo te puedo decir claramente, si él va o no, va a privatizar Sedapan, va a privatizar Petroperú, que nos lo diga, no señala nada de eso. Y ahora, con referencia al hecho que tú vienes señalando que él pidió que fortalecieran la PCM, ¿eso qué significa? ¿Serrucho? Eso es serrucho. ¿Puedo contestar ya? Por supuesto. En primer lugar, Pilar no me está rectificando a mí, está rectificando a Toledo. Porque quien dijo que desde el extranjero y desde antes de que él asumiera había estado preparando el plan de gobierno fue Toledo. Pero es parte, no más parte. Ahora como es parte. asesor. Ahora es parte, es como asesor, ¿verdad? Entonces ya están reconociendo que sí tuvo participación, lo que hace 5 minutos negaba. No estoy negando, no pongas en mí palabras que no he dicho. Está rectificando a Toledo, que es el que dijo eso. No soy yo el que lo dijo, yo he tomado las palabras de Toledo. Segundo, se le cuestiona a Pedro Pablo por qué tiene la doble nacionalidad. No encontraron ese inconveniente cuando lo llamaron como primer ministro. No encontraron ese inconveniente cuando lo llamaron ministro de Economía. No encontraron en su conducta y en su desempeño en esas funciones públicas ninguna deslealtad al país, ninguna actitud que lo pusiera en entredicho con los intereses del país. No sabemos, Javier. Acabáramos. Pero Pablo no se le ha investigado, no se sabe nada de él. ¿Qué irresponsabilidad si no lo saben? Si no saben qué hace el primer ministro y el ministro de Economía, ¿qué irresponsabilidad de ese gobierno? Estamos hablando de la gestión pública. Venir entonces a soltar irresponsablemente una acusación deslizándola así, porque no se sabe, es muy grave, Pilar.
Ahora, señor Tú sabes Esta- que es muy grave para una persona que ha prestado servicios con lealtad al país y al gobierno que en ese momento sirvió. Pero no se está demorando mucho el trámite de renuncia a la nacionalidad norteamericana, porque parecería En que mi concepto sí lo digo abiertamente. Punto. No tengo más que añadir. porque pasaría que hay un cálculo de si gana o pasa la segunda vuelta o no, como que depende del resultado, a ver si sigue. No con el tienes que cambio. justificármelo. Bueno, Acabo eso, de responder. pero Javier, entonces eso es mucho más irresponsable que cualquier otra cosa. No, o sea, tú para ser presidente de un país no le puedes tener lealtad a otro país, sobre todo país con intereses económicos. Para ser presidente del Consejo de Ministros, para ser ministro de Economía. No es lo mismo. No tuvieron inconvenientes. Tú eres abogado como yo y Sí. sabes cuáles son las facultades que tiene un presidente de la República, cuál es su representatividad, a quién representa. Firma convenios internacionales, representa a la nación en estado de guerra. Lee el artículo que Nelson Manrique ha escrito hoy día. Bueno, Ahí está. No tienes que convencerme de eso. Hay- Claro, no te va a había dicho que convencer. mi Otro opinión ya aspecto, debería pero la haber realidad. renunciado. Hay otro tipo de vínculos que también preocupan. Uno de ellos es el que se le atribuyó de alguna manera por un comentario del señor Jorge del Castillo al señor Toledo. Es decir, se decía que era posiblemente el candidato del APRA. Esa fue una de las rarísimas conclusiones que salió en su momento y que generó bastante discusión. Pero también se ha dicho en algún momento que PPK es el candidato del APRA. ¿Cuál es el vínculo? Y con que el Hugo APRA Otero finalmente? sería el contacto entre el aprismo y PPK. ¿no? PPK. Hay como todas las versiones. ¿Quién está con Alan? Bueno, eso ha quedado claramente esclarecido. Perú Pasillo no tiene ningún vínculo con el APRA. Es más, todo lo contrario. Les ha funcionado electoralmente, además no tener ningún vínculo y todo lo contrario. Pero por supuesto, hemos sido víctimas del APRA. ¿Pero estamos frente a una estrategia electoral o estamos al frente del convencimiento de que hay que No, oponerse al es una presidente? iniciativa de Jorge del Castillo que Perú Posible no estaba enterado, ni menos el doctor Alejandro Toledo. Pero cuando Alejandro Toledo dice, ¿no?, hay que hacer la diferencia entre el alanismo y el aprismo, de alguna manera sí se pone del lado de los congresistas del APRA y separa a la figura presidencial. Bueno, nadie puede dejar de reconocer la importancia de Víctor Raúl Haya de la Torre en la historia del Perú y en la historia política del Perú. Eso nadie lo va a negar. Señor Bedoya. Yo estoy seguro que los que nos están escuchando y oyendo a lo largo y ancho del país se darán cuenta perfectamente que hasta hace unos días, cuando las encuestas ponían a Pedro Pablo Kuczynski en el 5 o 6%, todo eran elogios a su persona y reconocimiento a su labor prestada a favor del país. Ninguna observación, porque todos estaban en el cálculo que aun cuando tuviera pocos votos, los parlamentarios que fueran a meter iban a ser necesarios para conformar mayoría. Hoy, que las encuestas ya comienzan a reflejar la realidad, ya lo ven en crecimiento a nivel nacional, ya se habla de 11-12% a nivel nacional. Entonces, cuando ven que se comienza a sincerar la real voluntad de voto por Pedro Pablo y que es una tendencia creciente mientras los demás decrecen, entonces ahora solamente le encuentran peros, críticas y objeciones. Pero eso es un clásico, estaban preparados para eso. Recordemos que Fujimori era un chinito gracioso. Yo simplemente lo que quiero es hacer la reflexión. tsunami. Yo lo que quiero es hacer la reflexión ante los electores para que se den cuenta. Esa es la política que tenemos que superar. Es lo que fueron mis palabras iniciales. Lo que ustedes quieren son propuestas, no ataques, no más pleitos. Que los políticos no sean personas sinónimo de enfrentamiento. Yo quiero, para cerrar un poco, porque ya estamos por concluir el tiempo, hacer hincapié en algo importante que tiene que ver con lo último que ha dicho Javier. De verdad que el debate técnico que hemos escuchado en la mañana estuvo bueno. Y dentro de los mejores representantes probablemente estuvieron Pablo Secaga y Cruz Urneau, es decir, los representantes de los partidos que están acá presentes. ¿Por qué no se ve ese reflejo del nivel de declaraciones y propuestas en sus candidatos? ¿Por qué personas como PPK o Toledo han cedido a ganar cámara con el insulto fácil, que sí genera mucho titular, pero que creo que tienen las personas o a los electores bastante confundidos? ¿Va a haber un cambio en ese sentido o van a seguir aferrados a generar titulares? Y solamente antes de las respuestas, para refrescarle a nuestro público algunas de las frases geniales que hemos escuchado hoy día, Toledo ha dicho: PPK toca la flauta, pero yo dirijo la orquesta, ¿no? Después Carlos Bruz: PPK es mentiroso o tiene Alzheimer.
PPK no se quedaba callado, de hecho que Carlos Bruce está excitado, que se tome un Xanax y ha dicho que yo no los acuso de nada y me tiran un montón de mierda, como es la vaina. Y también ha acusado de que alguien está tomando medicamentos demasiado fuertes. Sí, entonces ya parece que la discusión está como bien enlodada, ¿no? Bueno, lo que sucede también es que efectivamente, como has dicho Patricia, esto llena titulares, ¿no? Y por ejemplo, nosotros hemos presentado hace 2 días el Banco de la Esperanza, con un formato muy claro de lo que se va a realizar, con una propuesta, pero a la hora que viene la conferencia de prensa, vienen los periodistas, hablan muy poco del Banco de la Esperanza, de lo que se ha propuesto, y empiezan a preguntar otras cosas, que el pelo, que esto, que aquí, que allá. Entonces al candidato lo empiezan también a estimular y a motivar, a dar respuestas. Pero si la campaña está como está, no es por culpa de los periodistas, ¿no? No estamos diciendo que es por culpa de los periodistas, pero sí creo que tienen una función que debería ser un poco más de difusión de ideas, de efectivamente... No tenemos que difundir, salvo lo que los candidatos dicen, pero a ver, Javier, tu opinión al respecto. Yo creo que las citas que Renato ha leído son redondas, ilustrativas. Allí se puede ver de lo que él ha leído, que ha manifestado Bruce como Toledo, ataques. PPK lo que ha hecho ha sido defenderse, no salir a atacar a nadie. En consecuencia, no se nos venga a decir... Pero eso es una sensación que tú tienes, Javier. Yo tengo la sensación inversa. Yo pienso que a Toledo no han hecho más que atacarlo durante toda la campaña. Pero no durante todo su gobierno. No nosotros, Pilar. Todos. No generalice. Todos. Había muchos flancos y mucha materia. Y hay muchos errores de citas, como por ejemplo cuando dijiste que PPK estuvo entre los que se opuso al programa Juntos. PPK ya no formaba parte del gobierno. Esa fue la etapa final. Entonces es muy fácil y muy irresponsable venir a hacer una serie de afirmaciones que quedan en el aire pero que no responden a la realidad. Esas son las cosas que caracterizan el gobierno de Toledo y el comportamiento de Toledo. Bueno, y eso es lo que no le pasamos nosotros, pero no porque salimos a atacarlo, sino porque simplemente ponemos las cosas en su sitio. Bueno, qué duda cabe que en las próximas semanas, tanto desde Perú Posible como de Alianza para el Gran Cambio, va a seguir el fuego graneado, ¿no? Sí, tal vez habría que pedirle a los candidatos, y en eso habría que hacer votos todos, por no usar ataques del tipo, si tiene Alzheimer, ya lo hemos dicho, hay muchísima gente con Alzheimer para la cual no es una broma que se les use de ejemplo para atacar, o ataques homofóbicos de los que también han sido víctimas candidatos de todas las tiendas. Tal vez, ataques ha habido en todas las campañas políticas, pero creo que debería mantenerse a determinado nivel, ¿no? Hacer un voto por eso, ¿no? Pero mira, yo pertenezco a un partido que ha participado en muchas campañas. No es el caso de Pilar y su partido, que tienen 2 o 3 campañas a la vez. Y nadie puede decir que el PPC es un partido que se ha caracterizado por el agravio o el ataque. Pero PPK también está perdiendo un poco la paciencia. Yo creo que todos tienen que tomar, no Xanax, pero sí más paciencia. Mucho lo que él criticaba. Refleja que es humano y que responde. Yo quiero señalar que acá realmente lo importante, esta conversación, es un poco también haber caído en ver qué pasó con los ataques, qué no pasó. Y yo creo que acá cada uno tiene propuestas, y propuestas firmes, propuestas producto de la experiencia, producto del trabajo que uno ha desarrollado durante años, y creo que va al Congreso no para seguir viendo quién es más sucio que el otro, sino para ver qué cosa va a hacer en el Congreso y si vale la pena o no votar por esa persona. Por eso va a ser importante, antes de despedir a nuestros invitados, recordar sus números en sus respectivas listas. Javier Bedoya va con el número 2 y Pilar Freitas con el número 6. Ya saben a qué partido pertenece cada uno. Creo que quedó muy claro. Muchísimas gracias por estar acá, señor. De verdad que hagamos votos por una mejor campaña. Gracias. Vamos a un corte, regresamos con Pedro Salinas aquí en Sin Vueltas.